definitiva lo que está pasando es que ese espacio vacío, entre comillas, que vieron los primeros jesuitas que pasaron por acá en 1740, lleno de baguales, yeguadas, se empezó a llenar de gente. Estaba con muchos grupos indígenas, pero después llegaron muchos más de otros sitios. ¿Y qué pasó? Hacia 1830 se termina el ganado cimarrón. Se termina porque ya las estancias del criollo avanzaron hasta la zona del Salado. Entonces eso con presión del Salado hacia el sur, hay mucha más presión entre los grupos indígenas entre sí. Empiezan las campañas, la de Rosas en 1833, con un agravante. Un año antes de la campaña del desierto, la primera campaña del desierto, que es la de Rosas, hay una sequía que dura casi un año. Cuando hay sequía no hay pasto, cuando no hay pasto se muere el ganado. Cuando no hay ganado se pelean por menos. O sea, cuando sobraba el ganado había menos riñas, entre indios y entre blancos e indios. Entonces eso fue un problema grave. Y las sequías y las lluvias, como suele pasar hoy, parece que fueron cíclicas en la provincia de Buenos Aires. Hay varias. Y hemos notado que en la medida que viene un problema climático, aumentaban los malones, aumentaban las matanzas, aumentaban los problemas entre caciques, aumentaba la violencia interna. A eso se suma que algo que va a suceder en 1853. Habían hecho pactos, los catrieleros se habían acomodado, la gente de Tapalqué también. Por acá había una relativa paz, porque estando bien el cacique repartía hacia abajo, teniendo bien a los caciques tenían más o menos bien a los peones, a los indios pobres quiero decir, a las bases, pero eso se empieza a friccionar, porque Rosas y otros gobernadores, principalmente la sociedad rural en 1860, empieza a decir que los indios no tienen que salir a bichear. Cuando los indios pasaban hambre, como lo habían hecho siempre, pero ahora cuando pasaban hambre porque estaban acotados a un lugar de azul y de ahí no podían moverse, esta era la tierra donde estaba la gente de Catriel y aquella era la que estaba la gente de Cachul. Un poco más cerca de Bahía Blanca, más cerca del sur, pero estaban por ahí. Ya no era todo de ellos. Ellos no tenían escritura. Esto de que eran los pueblos originarios, dueños de la tierra, es una frase que no podemos ni siquiera sostener seriamente en academia, porque es difícil. Acá en Estados Unidos, donde sea. La cuestión es que estos grupos se habían arreglado, se habían acomodado, y lo que pasa en 1853 es que cae Rosas. En el 52. En el 53 ya se da la Constitución, lo voltean a Rosas, la gente, el ejército grande que le llama, brasileño, uruguayo, etcétera, 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 más la Confederación con el ejército de Urquiza y algunos otros de Santa Fe y demás. Se va a Rosas al exilio y era el padrino de todos estos indígenas amigos. Entonces, ¿qué deciden los unitarios? Los Alsina y todo esto. Ya estaban los Mitre por ahí. ¿Qué deciden? No le damos más nada. Se terminó. Lo mismo que dicen algunos ahora, se terminó el choriplaneo. Bueno, y los caciques tardan como un año o dos en reaccionar. ¿Dónde está la Rosa? ¿Se ha ido de viaje? No, no está más. ¿Cómo no está más? No podían creer. Como si se hubiera ido el Inca, ¿no? Y no llegan y se empiezan a mover y empiezan a malonear. De hecho, hay un malón en el 55 azul, al Tapalquén, y otro acá en septiembre, el mismo año. Ese fue en mayo y este en septiembre. Arrasan con todo el ganado que había por acá. Y empiezan a llevárselo para Chile. Empiezan a llevar para Chile. Buenos Aires invade, viene Mitre, viene el hermano de Mitre, que era más militar que Bartolomé, que era escritor. Y nadie puede ponerle el cascabel al gato, no pueden, porque cuando los indios salen de ese letargo donde fueron indios amigos, aparentemente amistosos, son gente que tiene 6.000 lanzas detrás. O sea, el ejército de los indios se medía en lanzas. Catriel podía reunir tantas lanzas y con Cafuncurá 6.000. Era mucho. Entonces, bueno, ante eso, cuando se les unía Yanquetruz, que era yerno de Cafuncurá, peor. O sea, podían invadir la provincia que era el Salado hacia el sur, y ni les digo que a veces pasaban a 25 de mayo o pueblos del norte. Entonces, bueno, el ejército estaba peleando contra la Confederación. Ustedes saben que hubo 3 peleas fuertes entre Urquiza y Mitre, y en la última Urquiza va
hasta casero y no pelea. Porque estaba harto de poner todo el dinero de su bolsillo. La Confederación no tenía un mango, porque no tenía repartija de la aduana, se la quedaba todo a Buenos Aires esos 10 años que se separó. De hecho, es el sueño de algunos liberales. ¿Por qué se volvieron a juntar? Buenos Aires sin el resto del país como una carga sería un país europeo. Tenía las mejores tierras, las mejores costas, el turismo y la aduana. ¿Para qué queremos tener al Chaco, a Formosa, a Jujuy en la mochila? Esta era la idea. Bueno, dura 10 años, se entrega la Confederación porque Urquiza ponía todo de su peculio, que era un terrateniente, entrerriano, ganadero, y no presenta pelea. Mitre se da como ganador y ahí aceptan la Constitución del 53. Nunca la había aceptado Buenos Aires. 10 años habían pasado, no tuvo constitución nada más que la de la provincia. Entonces, ¿por qué la acepta? Porque cambia algunas cláusulas, y entre ellas que no iba a repartir las ganancias de la aduana y que eso iba a ser paulatino. La cuestión es que esos 10 años el ejército no pudo ir tras los indígenas. Los indígenas se enseñorearon de nuevo y les empezaron a dar de nuevo buenos tratados porque no los podían atender. Atender, digo, en el sentido bélico de la palabra, ¿no? Las luchas seguían al norte. Cuando parecía que terminaba el problema de la Confederación y el ejército se iba a dedicar a pacificar la frontera con el indio, ¿qué sucede? La guerra con el Paraguay. Del 63-64 hasta el 68-69. O sea, toda la década del 60. Empieza con Mitre y termina con la presidencia de Sarmiento. Que parece que de ahí vino la fiebre amarilla, no de los barcos. La trajeron de la selva los soldados, que volvieron de la guerra del Paraguay. La cuestión es que otra vez los indios tienen muchos tratados y muchos beneficios, sobre todo los caciques. Mientras tanto, siguen buscándole una solución. Aparece, principios del 70, la zanja de Alsina, que es hacer una zanja de 300 kilómetros desde Bahía Blanca hacia arriba para que no pasen arriando 40.000 cabezas de ganado hacia Chile, que lo llevaban costeando el Río Negro para tener agua y pasto, o el Río Colorado, o algunos ríos, o algunos lugares donde había lagunas, porque si no llegaban con el animal muy flaco y no valía nada. Bueno, se dan toda esta serie de posibilidades y hay un hecho que es interesante y que es el inicio del fin. Dijimos que los indígenas habían muerto en parte por la epidemia, en parte porque el maltrato de los caciques hacía que se huyan de sus lugares, se fueran a trabajar a algunos campos, en parte porque en algunos lugares de la provincia ya hay documentos que muestran que los indígenas trabajaban en las estancias, a veces no volvían más, o domaban potros, eran igual que un criollo, o más, con más destreza que un criollo incluso. Bueno, a veces también porque morían en batalla, en un malón mataban varios indios y nadie los recuperaba, si quedaban heridos quedaban ahí. Se suma algo, en 1872 va a haber una batalla que es la batalla de San Carlos, que es definitiva. Es la trompada de nocaut, aunque el boxeador que recibió la trompada queda tambaleando un tiempo más, pero está groggy. En el 72 se unen todas las fuerzas contra el ejército, todas las fuerzas indígenas, y pelean en la zona de entre Azul y Bahía Blanca, Bolívar, todo por ahí. La gente de Catriel no quiere ir a pelear contra sus hermanos indígenas, que se llamaban hermanos, que sabemos que eran distintas etnias. Pero en el tratado que había firmado su cacique, tenían que acudir a ayudar a los blancos cuando lo necesitaran. Para eso vivían al lado del fuerte. Ya los habían cambiado de lugar varias veces. Cerca de Tapalqué, cerca de acá, donde está hoy en día la cartelería en azul, del otro lado del arroyo, que está la tierra de los indios y la tierra de los blancos, que siguen diciéndolo en azul, ¿no? Entonces eso molestaba a las capas más bajas de los indígenas, porque cada vez que se iban de un lugar a otro, no solo perdían su espacio, sino que también se alejaban de sus lugares sagrados. Los indios se morían y los enterraban en un lugar. Cuando vos te trasladabas no podías llevarte al cementerio, entonces te alejabas de lo sagrado. Entonces todo eso va minando, con un agua de manantial por abajo, va minando al cacique. Cuando llega esta batalla,
El general Rivas le dice que tiene como alguna sospecha que los indios de él van a ir para atrás, que no van a ir. Y el mismo Cipriano Catriel le dice que él va a ir atrás de los indios, él va a ir cerrando filas, y si los indios no pelean, él los va a matar. Sus indios, él los va a chusear. Cosa que hace. La batalla la están ganando los indígenas hasta que entran los catrieleros y la gente de Cachú. Algunos quieren recular y Catriel no los deja. Esos que pretenden, para reformarnos, vencer nuestro instinto criminal, que nos den primero de comer. De moral hablaremos después. Esos que no se olvidan de cuidar nuestra formación, sin que por ello dejen de engordar, escuchen esto. Por más que le den vueltas, primero es comer, y después de hartos, venga la moral. Bertolt Brecht.